Buenos días. Tengo el placer de presentar la segunda ponencia de esta mañana, que correrá a cargo de Israel Pastor Saiz Pardo. Es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, especialidad Administración Pública. Ha realizado el programa de alta dirección y el curso de especialización en Comunicación Pública, ambos del INAP. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y su trayectoria profesional siempre ha estado muy ligada a la gestión de la formación de los empleados públicos. En primer lugar, como gerente que ha sido del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y luego como director del Centro de Estudios Jurídicos. Actualmente y desde el año 2021 es su director de aprendizaje del INAP. Ha escrito numerosas publicaciones en relación con la materia de Administración Pública y es el encargado de presentar hoy la ponencia Nuevo marco de competencias para la contratación en el sector público español. Pues cuando quieras, Israel. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y sobre todo muchas gracias por la oportunidad de estar aquí esta mañana con todos vosotros y vosotras, la oportunidad de, en nombre del INAP y de su equipo, presentar no ya el nuevo marco, sino el marco de contratación, de competencias en contratación en el sector público español, que se acaba de culminar su realización, y voy a tratar de resumir las principales características y al final, si hay alguna pregunta, pues por supuesto estaré encantado de tratar de responderla. Bueno, básicamente el marco de contratación lo que trata de hacer es impulsar la profesionalización. Precisamente el profesor Rodríguez Arana comentaba justo esta clave que me venía muy bien como percha para iniciar mi presentación, puesto que efectivamente es una de las claves fundamentales no solo para la calidad de los servicios públicos, sino para evitar mayores problemas en cuanto a la ejecución, en fin, los problemas característicos del manejo y gestión de los servicios públicos. Por eso, ese es el eje fundamental en el que hemos querido insertar el trabajo de elaboración del marco, que en primer lugar voy a señalar que se inserta en un contexto muy concreto, que además, si seguro que son atentos de la actualidad, habrán visto que la semana pasada el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, en el Congreso de los Diputados, en su comparecencia de principio de legislatura, habló de 3 consensos básicos, siendo el tercero el consenso para la modernización, la transformación de las administraciones públicas. En esa presentación, a la que me remito por sus detalles, uno de los ejes fundamentales es el desarrollo competencial de los profesionales dentro de las áreas funcionales. Es ahí donde precisamente este marco y el resto del trabajo del INAP, en lo que llamamos el ecosistema competencial del INAP, esto es una novedad del mes pasado, en el que hemos querido orientarlo hacia este consenso, para nutrir ese consenso, se puede ver cómo los actuales marcos de competencias, y ahora explicaré qué es un marco de competencias, se insertan como un ecosistema en el sentido de que interaccionan unos con otros. Como ven, el de contratación, el que vamos a hablar esta mañana, está ahí incluido, pero se vincula necesariamente con el de integridad, que también está aprobado en el Sistema de Integridad de la Administración del Estado, el SIAGE, que también está disponible. Todo esto está disponible en la página web para conocer cada uno de los detalles. El de marco de competencias digitales también está incluido en este ecosistema, el del teletrabajo, el que estamos terminando de realizar para la dirección pública, y lo conecto con el Real Decreto Ley 6/2023 recientemente convalidado, que seguramente también conocen todos ustedes perfectamente, donde se habla del sistema de provisión de la dirección pública, y para ello es fundamental disponer de un marco de competencias que también tenemos prácticamente terminado, a la espera de su tramitación oportuna. El de evaluación de políticas públicas, que también está terminado, deriva de la Ley 27/2022, que nos encomienda realizar dicho marco de competencias y que está también terminado y esperamos poder publicar incluso al final de esta semana. Y el IFCA, que con estas iniciales describimos el itinerario formativo con su marco de competencias de cualificación administrativa, que trata de diseñar una serie de
bueno, la profesionalización de la atención a la ciudadanía, de los servicios de alta dirección, en fin, una serie de cuestiones que, como ven, todo compone un todo, valga la redundancia, y que se complementa con el marco de competencias que también acaba de aprobar el año pasado, creo, sin recordar, la Comisión Europea, el JRC, el Joint Research Center, del Innovative Policy Making, ¿no? El diseño y formulación de políticas públicas de una manera innovadora. Bueno, pues todo esto es lo que llamamos el ecosistema, donde se inserta el marco de contratación. Me regreso a la diapositiva anterior para señalar bueno, la importancia de la contratación en este congreso. No voy yo a subrayarla. Sin embargo, sí que es relevante que matice el hecho de que este marco no sale de la nada, es decir, no es una innovación ex nihilo, sino es una adaptación del Procurcomp, que estoy seguro que todos ustedes conocen, por lo menos de referencia, si no en profundidad, ¿no? Y entonces lo que hemos querido realizar en el proceso que hemos desarrollado a lo largo del año pasado es su adaptación a la realidad del sector público español. Si lo hemos hecho bien o mal, pues como esta es una presentación, pues espero que sirva para conocer algunos de los detalles. Pero les voy a explicar cómo lo hemos realizado, de manera que creo que entenderán que pensamos que puede ser una referencia, si no lo es ya, para la profesionalización de la contratación. Además, queremos incidir en la transferencia al puesto de trabajo, es decir, no solamente describir unas competencias por los dos perfiles y niveles que voy a comentar a continuación, sino también facilitar o impulsar con el tiempo el mejor desempeño en términos, por ejemplo, de ejecución presupuestaria o de ejecución de fondos europeos, quizás, y todo esto queremos tenerlo muy a la vista. Y como digo, el proceso que hemos realizado ha sido abierto, participado, transparente. Teníamos un project leader, una persona designada para elaborar el marco. Todo esto está explicado en la presentación del texto que está en la web, en un PDF disponible. Y como digo, realizamos una primera adaptación interna, un grupo interno de trabajo en el INAP, que posteriormente llevamos a consultas específicas con las entidades más relevantes en materia de contratación, que son la OIRESCON, fundamentalmente, también la Junta Consultiva, de la que ahora comentaré algo, puesto que está pendiente todavía una participación y por lo tanto esperamos poder todavía enriquecer un poco más. Y porque si estamos hablando en el contexto del ecosistema es porque también está vivo, es una cuestión que no se termina aquí ahora, y si surge alguna modificación, adaptación con el tiempo, igual que hemos hecho, por ejemplo, con el marco de competencias digitales, que acabamos de actualizar para añadir las competencias en inteligencia artificial que los funcionarios, que los empleados públicos debemos tener a la hora de manejarnos en la ofimática, ¿no? Y esto pensamos que es fundamental. Bueno, pues lo mismo la contratación. Si fueran surgiendo otras cuestiones, el documento está vivo. También con la Abogacía del Estado, el Tribunal de Cuentas y la Intervención General de la Administración del Estado. Esto, el documento base, allá por julio del año pasado, se lo remitimos para que nos enviaran sus comentarios y gracias a esa interacción, pues el documento se enriqueció muchísimo, ¿no? Hay que agradecer a cada una de estas entidades por bueno, su interés, en primer lugar, y la oportunidad que vieron de profesionalizar, y especialmente la OIRESCON, que, como saben, en su Estrategia Nacional de Contratación, pues habla precisamente de esta cuestión. Y nos interesa mucho conectar, por supuesto, con esta idea, y es para lo que está el Instituto Nacional de Administración Pública. Posteriormente, después de estas consultas, vamos a decir, específicas, ya fue en octubre, la nueva versión que realizamos después de ese proceso, lo pusimos a consultas públicas en la web, lo difundimos por todas las redes sociales y seguro que muchos de vosotros pues lo visteis y a lo mejor nos hicisteis llegar algunos comentarios que leímos absolutamente todos e integramos de la mejor manera posible, tanto correcciones de erratas como alguna competencia con algún matiz y muchas otras pues que no pudimos atender porque se podía desviar la atención. Sin embargo, ¿qué es lo que vimos que no se entendía muy bien? Y por eso me da la oportunidad esta presentación de subrayar. A ver si pasa. Como decía, el marco lo que trata de hacer es una adaptación del Procurcomp, pero el Procurcomp es
un diccionario de competencias, competencias como habilidades que deben tener las personas que trabajan en el mundo de la contratación. Y lo que no hemos hecho ha sido, ahí no se matizan, no se especifican actividades formativas, es decir, nadie espere ahí ver cursos sobre la preparación del contrato. Esto no está ahí. Aquí lo que decimos es, y ahora lo vamos a ver, qué competencias hay que tener si uno trabaja en un centro gestor o si es una unidad de contratación. Entonces, ahí están descritas con la idea de escalabilidad, es decir, ir subiendo de nivel del básico al experto, son 3 niveles. La universalidad como otro principio que queremos introducir en este marco, es decir, que sirva para cualquier entidad del sector público español que haga contratación. Por eso tiene que ser necesariamente pues, genérico, más o menos amplio. Es decir, no verán una especificidad pues, en el ayuntamiento, en la diputación, en el ministerio. Eso no está aquí descrito, sino es una cosa más genérica que cada una de las unidades de formación, los promotores de la formación que existen en cada uno de los ámbitos administrativos han de tomar y adaptar para su ámbito a través de acciones formativas, sin perjuicio del itinerario formativo que nosotros, ahora les voy a contar, estamos ya diseñando. Y luego, pues la metodología del itinerario formativo, además de algunos de los contenidos que queremos introducir, no porque sean novedosos, sino porque hasta ahora, de una manera omnicomprensiva, en el diseño de actividades formativas no se tenían, o por lo menos desde el punto de vista de una carrera específica de contratación. Y esto es precisamente donde conecta con el modelo de función pública que se quiere poner en marcha esta legislatura. Esta reforma de la que ya se empieza a hablar, habrán oído de quitar la cita previa, ¿no? Bueno, eso es un detalle importante, obligatorio me refiero. No vamos a hablar de esto. Lo que quiero decir es que hay áreas funcionales que tienen unas competencias específicas y a las que se define cómo se accede y cómo se trabaja en ellas. Esto es lo que hace este marco. Espero tratar de ir aclarando alguna de las ideas, de lo que es y de lo que no es, por supuesto. Ya he mencionado que el marco describe 2 perfiles profesionales, que son el de centros gestores, aquel que tiene necesidad, que no es especializado, por lo tanto, en la contratación, que es una de sus herramientas para trabajar y a las que se les exige la ejecución presupuestaria, por ejemplo, el cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas, y la contratación es una herramienta más. Y luego las unidades de contratación, ahora sí, especialista en esta materia, pues seguramente muchos de los que están aquí presentes representan perfectamente, ¿no? Entonces, como digo, el marco presenta las competencias específicas y genéricas de cada uno de estos 2 perfiles con 3 niveles, del básico, intermedio y experto. Este es el cuadro, como digo, es una imagen extraída directamente del marco y, como se ve, está organizado de esta manera, vertical y horizontal, y verán pues, que se parecen mucho a las del Procurcom, pero no son las del Procurcom. Están adaptadas a nuestra realidad, agrupadas en lo que pensamos que es más práctico, porque, eso sí, es relevante, tiene que ser un documento práctico, realista, realizable, para, de aquí, diseñar actividades formativas para conseguir la competencia. Este es el giro que la estrategia de aprendizaje del INAP 2023-2024 propone a la política de formación. Yo represento aquí la política de formación de las administraciones públicas. Bien, ¿cómo es el giro? Es hacer un curso, otro curso y a lo mejor con suerte ejecutar presupuesto. Eso no es lo que nos interesa diseñar una competencia, establecer una competencia profesional que las personas que trabajan en ese área funcional han de lograr. Y eso se hace a través de actividades formativas y la certificación no es tanto de 15 horas realizadas, que eso es lo que a todos nos suena como la formación, ¿verdad? Eso está superado, o por lo menos queremos impulsar su superación. Lo que planteamos es certificar haber adquirido la competencia porque los procesos de provisión de puestos de trabajo es lo que se va a exigir. De manera que si uno quiere ocupar el puesto de jefe de sección de contratación en el Ministerio de Transportes, habría que acreditar las competencias en este caso, de la unidad de contratación
en el nivel correspondiente. Yo creo que así se termina de entender bien, ¿no? Y luego hemos dividido las específicas y las genéricas, haciendo algunas de ellas que sean transversales, comunes a todas ellas, como por ejemplo también fue durante la fase de consultas una cuestión que se suscitó con frecuencia y que es fácil de entender por qué, que se decía ¿por qué no hay una competencia específica de legislación de contratación? No, porque está presente en todas. Es una competencia genérica que atraviesa todas las demás. Bueno, ahí están todas las demás. Nos parece muy relevante tener el marco así de un vistazo. Luego aquí, bueno, pues se explica cada una de ellas, pero son las mismas aquí desarrolladas. Quizás me voy a adelantar un poco a mí mismo para dejar la oportunidad de alguna duda, alguna pregunta, porque a mí también me interesa saber cómo se reacciona a esta propuesta. Y me centro en anticipar, bueno, aquí el objetivo que decía es la profesionalización, pero es fundamental distinguir el itinerario formativo que vamos a hacer para centros gestores y el específico que vamos a hacer para las unidades promotoras, o las unidades de contratación, si prefieren. Este es el aspecto que tiene visualmente el itinerario para los centros gestores. Ahora lo vamos a ver, voy a poner un vídeo de 1 minuto y medio en el que tratamos de explicarlo, pero como ven es lo que explicaba, ¿no? El básico, el intermedio y el experto. El básico se realizará mediante lo que llamamos a tu ritmo, es decir, los vídeos en demanda que están ya disponibles, muchos de esta tipología, en el campus virtual del INAP. El intermedio, en el que ya se habla de estos 3 ámbitos, el de preparación del contrato, la selección del mejor proveedor y la gestión de contratos. Y luego el experto, donde ya hay en forma de talleres, de actividades mucho más prácticas y personalizadas, presenciales, donde se harán pues, talleres como los que se ponen ahí en la parte de arriba de la pirámide de azul, ¿no? Efectivamente, seguramente están ya pensando, y si yo ya trabajo en una unidad de administración, o sea, una unidad administrativa y ya hago contratos habitualmente, bueno, pues lo que estamos previendo es convalidar ya muchas de estas actividades para poder certificar las competencias, no en este caso que se hayan adquirido, sino, o sea, que no se vayan a adquirir, sino que ya se han adquirido, que ya se poseen, con lo cual el itinerario quiere ser omnicomprensivo, ¿no? Y lo mismo para las personas que ya son expertas, sobre todo en el perfil de unidades de contratación, de manera que ya quien sepa mucho de obras, y en particular de BIM, por ejemplo, perdonen mi alergia, que tengo una alergia tremenda y no, pero he dicho BIM, lo he querido decir bien, el que ya sea experto en esto, pues no habrá ningún problema en convalidarlo o tratar de agilizar el discurso dentro del itinerario formativo al que me estoy refiriendo. Aquí las entidades colaboradoras que he dicho antes, a las que no me canso de agradecer su generosidad y sobre todo su buena acogida a este proyecto que hace un año pues echaba a andar y que hoy por hoy pues es una realidad a falta de, como decía al principio y lo quiero subrayar, de que la Junta Consultiva de Contratación de la Dirección General de Patrimonio del Estado nos termine de presentar algunos comentarios. Tenía pendiente una reunión y por lo tanto pues lo mismo el marco tendrá una evolución en las próximas fechas y que por lo tanto pues como decía está vivo, esto cambiará necesariamente con el tiempo y será muy oportuno para todo el mundo poder conocerlo, manejarlo y entre todos evolucionarlo, porque no es un documento exclusivo ni tiene copyright ni nada de esto, ¿no? Entonces se trata de ofrecer una referencia, en definitiva, para las unidades de formación que puedan diseñar actividades formativas que permitan a los empleados y empleadas públicas alcanzar las competencias, tanto si son centros gestores como si son unidades de tramitación, lo cual pues tendrá un despliegue en el tiempo y para ello les voy a poner un vídeo que he traído así para hacer un poco más visual.
pues hasta aquí mi parte de exposición y bueno, encantado de atender cualquier consulta, comentario, si te parece, Estela. Si hay tiempo para alguna pregunta. ¿Tenemos tiempo? Hola, buenos días. Aquí. Aquí hay una... vale. Para el profesor Arana, no sé si está aquí. Él habla de materia y forma, de Hegel y Aristóteles, y al final concluye que la materia de contratación, el peso de la misma está en las directivas de derecho comunitario. Entonces, la pregunta de millón sería, si llegáramos a la profesionalización real, según el ecosistema de competencia del segundo ponente, ¿podría admitir el profesor Arana el contenido exacto del artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público? Hasta el 50%, y los supuestos que se establecen en materia de contratación. Porque si llegamos a materializar el ecosistema que aquí se ha explicado, quizás no sería tan importante que el contenido del 205 llegara hasta el 40% máximo de modificación del contrato, hasta el 60%, hasta el 70%, incluso aceptar figuras jurídicas de carácter excepcional de la colaboración jurídico-privada, como se habló ayer. Entonces, quizás, solamente quizás, ese 205 lo aceptaría el profesor Arana. Y luego ya, en relación con el segundo ponente, lo del ecosistema de competencia, simplemente yo le preguntaría, si estamos ahora reconsiderando la cita previa, eso no significa que la misma en sí no sea buena, sino que quizás se ha utilizado mal, porque quizás las citas previas en el ámbito privado son necesarias para poder recibir esos servicios, y a partir de que no es una obligación que esté regulada en la ley como obligatorio, ni en la que suprimirlo o modificarlo, sino simplemente modularla. Entonces, como usted está hablando de todos estos ecosistemas, los ecosistemas estos pasan por... Está hablando del teletrabajo también, vamos a cuestionarnos porque es una forma de trabajar, no es un derecho subjetivo público y tal, pero que está inherente siempre la profesionalización, ¿no? Está conectado en cierta manera, porque por eso es un ecosistema. Se habla de muchas parcelas. Entonces, la pregunta del millón sería la siguiente. ¿No sería bueno, como se está hablando en los medios de comunicación, por fin regular la tasa de reposición de efectivo? Y por fin ese anteproyecto famoso de la Ley de Función Pública lleva por 5 en el Ministerio, pues llevarlo a cabo. Porque es fundamental que para que este ecosistema funcione, se habilite la ley básica, la legislación básica, vía ese artículo 149.1.18 de la Constitución, para que sea posible. Porque ahora se habla de que en el 2025 se va a regular de una manera diferente las tasas de reposición. Es que es fundamental que se regulen, porque si no, no podemos llegar a la profesionalización por falta de efectivo. Entonces, yo creo que hay que conectar ese ecosistema competencial, que es muy interesante, conectarlo también con los cambios legislativos necesarios, porque si no, por muy buena voluntad que tengamos, no se va a poder estudiar la promoción horizontal, ni la vertical, ni la cruzada. Con lo cual, el ecosistema, como concepto teórico, va a estar muy bien formulado, pero no va a tener ningún sentido práctico. Gracias. Bueno, yo le agradezco sus comentarios, pero sobre el marco de competencias en contratación, no sé si me ha parecido entender que no había ninguna duda, ninguna cosa concreta. Perdón, aquí, por favor. Bueno, soy Macarena, soy la secretaria general de la Consejería de Hacienda de aquí de Castilla-La Mancha y vocal del Comité de Cooperación. Solo quería plantear una reflexión quizá. Has hablado de las entidades colaboradoras, la OIRESCON, Tribunal de Cuentas, la IGAE, la Abogacía del Estado, y me llama muchísimo la atención que este documento no se haya contado en la fase de preparación o en la fase de propuesta con las comunidades autónomas, cuando estamos todas reunidas y representadas. Quiero decir que es muy fácil la comunicación con las comunidades autónomas a través del Comité de Cooperación, entre cuyas funciones precisamente está analizar las cuestiones importantes en materia de contratación, preparación de la propuesta de la estrategia y ahora la implementación de la estrategia, que tenemos que hacer un informe ahora a final de este año,
Entonces, que no se haya contado con las comunidades en algo tan importante como es la puesta en marcha de la profesionalización, que no pongo en duda las bondades del marco de competencias y me parece una idea estupenda y creo que está bien enfocado. Pero creo que hay una carencia importantísima ahí y me da mucha pena que no se haya utilizado el Comité de Cooperación para tratar este tema. Solamente eso. Gracias. Bueno, le he entendido un poco, hay mucha reverberación y no le he entendido. Creo que me ha preguntado que si no lo hemos consultado con las comunidades autónomas. ¿Sí, no? Sí. 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 A ver. Claro, sí, es un comentario muy oportuno y me permite aclarar que nosotros les hacemos llegar a estas entidades que he comentado para que ellos lo distribuyeran o no, o lo mirara una persona o 100, ¿no? Es decir, nosotros no hemos querido determinar y pregúntale a este y a este otro, sino aquí tienes esta propuesta y en un plazo que les dimos, mandarnos los comentarios y hacer las consultas internas que tengáis por conveniente. Eso por una parte. Y luego, por otra, nosotros, como Instituto Nacional de Administración Pública, se lo hemos remitido a todas las escuelas e institutos autonómicos de la materia. De manera que ellos, de nuevo, han podido mandarlo a las entidades de contratación autonómica correspondientes o quienes hayan tenido por conveniente. Más luego haberlo puesto en consultas públicas abiertas a cualquier persona interesada en la materia, y a fe que recibimos muchos comentarios de unos y de otros y que podían pensar, ¿cómo no nos lo habéis preguntado directamente? Bueno, pues porque podríamos encontrarnos con un público objetivo de hacer consultas específicas muy amplio, ¿no? De manera que lo que hicimos fue seleccionar en el ámbito del Estado, y que ahí sabemos que tienen sus órganos colegiados habitualmente, como estamos comentando, y que de ahí se derivaría una consulta interna, pero de la que nosotros no podemos hacernos responsables, ¿no? Lo hemos distribuido y hay que ser prácticos en un momento dado porque hay que aprobarlo, hay que llegar a un documento concreto y que es el que hemos presentado. No sé si había una pregunta más por aquí delante. Casi de viva voz, porque se entiende Sí, mejor sí. que... Sí, mucho mejor. A ver, el marco es de referencia para quien quiera utilizarlo en todo el sector público. Nace con esa vocación universalista que decía. Ahora bien, de ahí, como explicaba, hay que diseñar actividades formativas concretas para lograr. Entonces entiendo que por los cursos que se programen, si están dirigidos en su convocatoria a personal de las 3 administraciones, ¿no? Entiendo que esa es la pregunta ya concreta de cuando empiece a hacerse el curso de no sé qué, no sé cuántos. Bueno, en el nivel básico, puesto que serán a tu ritmo, es decir, serán vídeos que están colgados, que estén colgados en el campus virtual del INAP, que está accesible a todo el mundo, sea funcionario o no, eso podrán consumirse por quien quiera, cuantas veces quiera. Eso no importa. La certificación específica, en el nivel básico, podremos dirigirlas de manera universal también a todos los funcionarios que participen en ellas y superen la prueba. Esto tendremos que montarlo, eso no está todavía, esto, como decía en el vídeo, será en el segundo semestre del año. Pero aún así nosotros, en los niveles intermedio y sobre todo experto, tenemos que centrarnos más en el personal del Estado, porque no tiene una entidad o una escuela o un instituto específico como sí hay en cada una de las 17 comunidades autónomas, que serán con las que nosotros colaboramos, y nosotros este mensaje lo trabajamos conjuntamente, y los materiales, contenidos, etcétera, estarán disponibles para todos ellos, porque nosotros, en nuestra vocación referencial dentro del sistema de promotores de la formación, lo compartimos todo, pero tanto la impartición concreta para llegar a cada una de las personas, de los, claro, piense que son ya somos más de 3 millones de empleados públicos. Nosotros nos centramos más en el personal del Estado, sobre todo cuando hablamos de públicos más específicos, como los de experto e intermedio.
Bueno, pues yo creo que, como ya estamos en hora, vamos a concluir con esta ponencia agradeciendo a Israel esta maravillosa información que nos ha dado sobre cómo va proyectándose la formación de los empleados públicos en materia de contratación, que parece muy interesante que sea sobre la competencia y no como hasta ahora mismo, que eran sobre cursos, que eran unos contenidos teóricos, y más bien yo creo que eso va dirigido también hacia una habilitación profesional y no solamente de conocimiento. Exacto, Vale, esa pues, es la clave. muchas gracias.